La entrevista. Bienvenido a la entrevista. Este es el resumen de las cosas del día miércoles 6 de febrero del año 2019. Todo el equipo técnico y profesional de Radio Caracas Radio está dispuesto a compartir con ustedes de inmediato lo más relevante en materia informativa. Saludamos a esta hora a la audiencia de Radio Caracas Radio RCR 750M en su dial, transmitiendo para Caracas y el centro del país. También la audiencia de Radio Mundial 860M en su dial, transmitiendo para San Cristóbal, todo el estado Táchira y norte de Santander en Colombia. Recuerden ustedes que a través de @RCR750 estamos llegando en vivo para todos ustedes a través de Twitter y a través de Periscope, y que somos RCR.tv, la radio que se ve. A través de nuestra propia vocería hacemos llegar a todos ustedes, receptores de este programa, el saludo del equipo de nuestra página de soporte en venezuela1.com, y les recuerdo que todos nuestros contenidos están subidos allí una vez termina la entrevista, en venezuela1.com. El saludo de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, Oriana Urbina en la producción del espacio, Eduardo Llanes en la dirección técnica y quien les habla, Miguel Ángel Rodríguez. Recuerden el número telefónico nuestro, 0212-482-9750, para que desde cualquier parte del país o del mundo, si nos siguen a través de internet, por cierto, se puedan comunicar y participar en nuestra sección La Voz de Dios, La Voz del Pueblo, hoy pautada para la última parte del programa. Yo quiero dejar de inmediato para ustedes un despacho del portal de El Pitazo, a quien agradecemos la cortesía, que nos da cuenta de lo declarado en una segunda reunión con productores del sector privado por parte del presidente interino Juan Guaidó. Está diciendo que las cosas tienen que ser dimensionadas como deben ser. Es decir, una cosa es la ayuda humanitaria y otra cosa es que no estemos mirando ya con claridad cuáles son los caminos que debemos transitar para la reconstrucción del país y cómo esa reconstrucción del país pasa por la recuperación de la producción de bienes y servicios. Ayer, como todos ustedes saben, Juan Guaidó estuvo en Fedecámaras. Hoy se reunió con la gente de Fedeagro y con la gente de Fedenaga. Desde allí emite estas declaraciones. Por supuesto que vamos a hablar de lo dicho ayer en el discurso del Estado de la Unión por el presidente Donald Trump y muchos otros temas, mensajes dirigidos sobre todo para las personas que impacientes, angustiadas, y lo comprendemos porque nos sentimos así, estamos queriendo que la cosa se resuelva ya de una vez por todas. Bueno, mucha confianza, mucha confianza. Es lo que solidariamente, lo que en justicia debemos manifestar para con Juan Guaidó y para con su equipo. Vamos de inmediato entonces, mi querida Oriana, a compartir con nuestros oyentes de la entrevista el despacho de El Pitazo y las declaraciones desde la reunión con Fedeagro y Fedenaga del presidente interino Juan Guaidó. Ya hablamos importantes elementos del tema industrial, el tema económico. Lo reitero, por supuesto, nuestro absoluto compromiso con la seguridad jurídica. Muchos de los productores nos han dicho déjenos trabajar. Los venezolanos lo que queremos es trabajar, poder vivir dignamente de nuestro sueldo, de nuestra producción, volver a esa dignidad que nos genera mantener a nuestra familia cerca, clara, protegida. Eso es meridianamente claro. El financiamiento del campo debemos también incluir en todo lo que tiene que ser el plan país para que pueda avanzar rápidamente, poder modernizar rápidamente también el parque agroindustrial. No podemos quedarnos atrás. No solamente se trata de abastecernos, se trata de poder volver a exportar incluso, diversificar realmente la economía en los rubros que sabemos que se puede lograr. Hay un potencial enorme, infinito, de calidad en nuestro producto, como el cacao, como el café, como muchos otros, que pueden generar además, incluso lo que llaman la marca país. O sea,
Debemos empezar a pensar incluso en ese elemento, porque tenemos elementos muy distintivos, muy cálidos, muy alegres como sociedad. Ese elemento es importante. Segundo elemento, y lo escuché y lo tomo una vez, hay que retomar a las Fuerzas Armadas, una orden directa en este momento. Permitan que entre y que ingrese la necesaria ayuda humanitaria para atender a su familia, su hermana, su mamá, su esposa, que seguramente necesita insumos y que algunos lamentablemente seguro también tienen algunas afecciones. Ese mensaje sigue siendo orientado a esas Fuerzas Armadas. Y no es que no tengamos capacidad de una gran marcha a Miraflores, por ejemplo. Y no es que tengamos capacidad de una gran marcha a cualquier sector del país donde queramos acceder, porque contamos con el gran respaldo popular y la fuerza necesaria. Pero también lo decía por allá nuestro compañero. Este proceso que ha sido duro, sacrificado de mucho tiempo, de mucha gente. El elemento distintivo no es que no hemos escuchado silbidos, es que lo hemos escuchado y seguimos aquí porque no tenemos miedo. Es que lo hemos escuchado y seguimos aquí porque no es el mecanismo que elegimos de lucha. Porque no es el mecanismo que elegimos de lucha. Hace falta el doble de valor, como lo tienen nuestros jóvenes en las calles, resistiendo, incluso siendo asesinados, para que a sabiendas de eso seguimos con el pecho descubierto y la cara en alto, sin nunca tener que empuñar un arma para hacer valer nuestras ideas, que reconocemos, sí, por supuesto, al chavismo y al PSUV. Claro que lo hicimos. Entonces, ayer tuvimos una reunión con un grupo importante que reconocen la crisis, que reconocen que debe haber una elección realmente libre, que reconocen que debemos avanzar como sociedad. Y repito, a todos esos funcionarios, civiles, militares, que quieran lograr el futuro para su país, el cese de la usurpación, el gobierno de transición y las elecciones libres, aquí estamos. Bueno, era el presidente interino Juan Guaidó dirigiéndose desde Auditorium a industriales y empresarios de la agricultura y de la ganadería, Fedeagro y Fedenaga. Ustedes lo han escuchado. Sigue él poco a poco abarcando más su posición de representante del Estado real venezolano, que ustedes saben está disminuido por la usurpación que hay en distintos poderes. Por eso, bien plantado está el camino, teniendo como primer punto el cese de la usurpación, pero ahí va todos los días, digamos, asumiendo compromisos. Estamos a la espera, por ejemplo, de que se concrete lo que hemos conocido como la nueva designación en la presidencia de Petróleo de Venezuela del señor Vaquero. Estamos a la espera también de que se proceda, como ha procedido a nombrar embajadores, ¿no? Juan Guaidó a nombrar los nuevos directivos de Citgo, etcétera, etcétera, porque entendemos todo eso ayudará al hecho de que los recursos económicos financieros de Venezuela sean orientados hacia la administración Guaidó, como llaman desde distintos países en cuyas presidencias se ha tomado la decisión de aceptar la legitimidad de la posición de Juan Guaidó como presidente interino. De inmediato dejo a disposición nuestra nota editorial. Presten mucha atención a nuestro duélale y a quien le duela. Oriana, luego me la envías por favor por el WhatsApp, como lo hacía Selene. ¿Cómo estará Selene? Un beso a Selene, si nos está escuchando, nuestra Selene Pérez, exproductora de la entrevista. De inmediato para ustedes, duélale a quien le duela. Duélale a quien le duela. Que no saben qué hacer con el tema de la ayuda humanitaria, refiere de los usurpadores el presidente interino Juan Guaidó. Que no somos un país de mendigos, que tenemos como responder a nuestras necesidades, que detrás de la excusa de la ayuda humanitaria viene la invasión armada de los Estados Unidos, que por eso hemos trancado con containers las pistas del puente internacional de Tienditas entre Táchira y Norte de Santander. Parece ser el único mensaje del régimen cuando estamos a descuentos de tiempo para la gran prueba de los militares de la nación. Reunido con los empresarios de la agricultura y de la ganadería, apenas un día después de su reunión con Fedecámaras,
el presidente Guaidó dimensiona correctamente los temas, que la ayuda humanitaria es un urgente paliativo, pero que el problema se resuelve de cuajo, con producción, y esta solo será posible cuando desaparezca el signo que acabó con la generación de bienes y servicios, lo que ahora equivale a insistir en la necesidad urgente de que cese la usurpación. Los productores, ahora sí tomados en cuenta por un presidente, más comprometidos que nunca están en la reconstrucción. Es lógica la impaciencia de los venezolanos, en Venezuela y en cualquier parte del mundo donde se encuentren, sobre todo porque desde el 23 de enero estalló de nuevo la esperanza. Y la reverberancia en términos de apoyos internacionales es enorme. A quienes dicen que no ha vuelto a pasar nada, solo resta recordarles que sí, que ha pasado mucho, en 2 semanas apenas, y que es justo, con Guaidó y con todo su equipo, recordar que hace un mes eran casi nulas las buenas expectativas y que ahora estamos obligados a brindar confianza al joven líder de este tiempo de lucha. En el discurso del Estado de la Unión, como pocas veces ocurre, el mandatario de Estados Unidos casi que coloca como prioridad 1 a Venezuela en el marco de sus retos de política exterior. Y ese compromiso en no cejar en todos los esfuerzos para ayudar al restablecimiento de la democracia y la libertad en Venezuela ya está haciendo que el usurpador y sus cómplices cometan más y más errores, peor para ellos. Por de pronto, Guaidó ya ha dicho que el viernes anunciará nuevas acciones ciudadanas y nosotros, en correspondencia, no podemos olvidar que la fuente del poder que administra, todos los días un poquito más, nuestro presidente interino, tiene 2 bases sólidas, las leyes y el apoyo popular. En medio de la angustia y de la impaciencia, no son pocos los venezolanos que temen porque si pasa más y más tiempo sin que salgan de Miraflores de una vez por todas, Maduro y sus colaboradores pueden desinflarse los ánimos y de nuevo disgregarse lo que ahora se ve como nueva unión nacional. Y Guaidó, quien no se desvía ni un milímetro de la ruta a 3 pasos, cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres, ha dicho en esta fecha que, sin duda, para llegar a la celebración de elecciones, debemos tener un nuevo Consejo Nacional Electoral y también un CONATEL independiente que libere las fuerzas de la información de las cadenas de la censura y el silencio. ¿Cuánto pueden tardar estos procesos para que haya elecciones libres? Diría yo, lo que tengan que durar, y nosotros animosos. ¿Cuánto pueden durar las cosas hasta que se dé el primer paso de los 3, es decir, el cese de la usurpación? Diría yo que podrían durar lo que duren los militares en demostrarle al usurpador que sus madres, sus padres, sus hijos valen más que una lealtad a los arruinadores de una patria grande como Venezuela. Y eso podría ocurrir justo a la hora de que los militares vean venir hacia nuestro territorio la ayuda humanitaria en los próximos días. Esperemos, pero eso sí, animosos en las rutas que el próximo viernes indicará el joven líder Juan Guaidó para participar. Su fuerza está en las leyes y en todos nosotros. Es así, duélale a quien le duela. Duélale a quien le duela. Muy bien, amigas y amigos, vamos de inmediato, mi querido Eduardo Llanes, a dar el primer repaso por las noticias que no pueden quedar en el tintero. Espero nada más tu señal. Les recuerdo el número telefónico 0212-482-9750, lo repito, 0212-482-9750, para que en la parte final del programa ustedes intervengan en nuestra ventana de participación, La Voz de Dios, la voz del pueblo. Venga, las noticias que no pueden quedar en el tintero, Eduardo. Comienzo con la patilla. Fedeagro, Fedenaga y Agroindustriales se reconocen a Guaidó como presidente encargado de Venezuela y voy a leer un extracto de las citas textuales de los representantes allí reunidos en esta fecha.
Representantes de Fedeagro, Fedenaga y un grupo de agroindustriales del país se reunieron con el presidente encargado Juan Guaidó y piden que no los defraude con las nuevas medidas para la reactivación del sector productivo del país. Juan Guaidó, todo esto es cita textual: los ganaderos sentimos que tenemos un presidente, un líder y un amigo que nos va a ayudar a superar la crisis alimentaria que padece Venezuela. Cuenta con Fedeagro, Fedenaga y todo el país agrícola. Cuenta con nosotros, expresó un representante del sector ganadero. Presidente Guaidó, otra cita textual: no queremos más politiquería en el sector. Café Páramo rige la política del café y necesitamos que usted se comprometa a financiar a los productores, indicó Yoleidy Páez, representante de los caficultores. El presidente de la Federación Nacional de Ganaderos, Armando Chacín, reconoció a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela, así como también a los medios de comunicación. Nosotros representamos a 89 gremios, dijo él, y reconocemos la guerra contra el hambre. La única guerra que reconocemos nosotros es la guerra al hambre y le decimos al presidente Juan Guaidó que cuente con nosotros para combatirla. Voy a leer una declaración del cardenal Baltasar Porras y la verdad es que conversaba con un compadre y amigo en estos días que caerle a piñas a un sacerdote, eso da, eso es de mal agüero, ¿no? Eso da pava, y más si se trata del Papa Francisco. Pero la verdad es que del Papa Francisco somos muchos los que esperamos mucho más. Pero ¿qué dice Baltasar Porras? Según se recoge a manera noticiosa en el portal de La Patilla: mediación del Papa Francisco sobre crisis en Venezuela es inviable. Ajá. El cardenal Baltasar Porras, en medio de una entrevista radial para Radio Continental de Argentina, señaló que una mediación del Papa Francisco en Venezuela es inviable, destacando que este llamado sería a conversar con una hoja en blanco. Esto lo dice luego de que el sumo pontífice, en una rueda de prensa, en un vuelo de regreso de su visita a Emiratos Árabes Unidos, reiteró su voluntad de mediar en la crisis venezolana. Creo que dadas las circunstancias no es viable una mediación del Papa porque efectivamente es un llamado para conversar con una hoja en blanco. Pero ¿para conversar de qué? Sin una agenda previa, que es lo que ha sido de modo permanente del gobierno, dijo Porras en declaraciones en el mencionado programa. Además, huelga recordar que dijo el Papa Francisco que se lo tienen que pedir ambas partes, como si se tratase la crisis venezolana de una situación estrictamente política entre dos partes con iguales características o con iguales derechos. No. Perdón, los del crimen, los de la corrupción, los de la expoliación, los de la miseria no pueden ser, perdón, Papa Francisco, comparados con los que más bien estamos luchando por la liberación, por el respeto a los derechos humanos, por los valores más profundos de la familia venezolana. Voy a otra información. Para concretar elecciones libres necesitamos un nuevo CNE y un CONATEL imparcial, lo ha dicho Juan Guaidó. Lo señalé en el Duélale a quien le duela, solamente leo un extracto de la noticia. El presidente encargado Juan Guaidó enfatizó este miércoles que para concretar elecciones libres en Venezuela, el último de sus objetivos, primero es necesario un nuevo y transparente Consejo Nacional Electoral, así como una Comisión Nacional de Telecomunicaciones imparcial. Guaidó aseguró que en una entrevista con Aymara Lorenzo por Benepress, que antes de convocar nuevos sufragios en el país es imprescindible renovar el sistema electoral. Estamos a la espera, seguramente mañana en la Asamblea Nacional se va a nombrar el comité de postulaciones para el nuevo Consejo Nacional Electoral. Estados Unidos, a través del Consejo de Seguridad John Bolton, hace insistentemente esfuerzos por lograr la mayor colaboración de los militares y de otros funcionarios que han estado implicados hasta el tuétano con Chávez, primero con Maduro, peor últimamente, a fin de que se pongan del lado del acatamiento a la Constitución y faciliten la transición hacia la libertad y la democracia en Venezuela. Leo de La Patilla a John Bolton. Estados Unidos considera retirar sanciones a oficiales de alto mando que reconozcan a Guaidó. El consejero de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, John Bolton, aseguró este miércoles que su gobierno considerará retirar las sanciones a oficiales del alto mando venezolano que reconozcan al presidente encargado Juan Guaidó. Estados Unidos, esto es cita textual, considerará retirar sanciones para cualquier oficial militar de alto mando que se alce en democracia y reconozca el gobierno constitucional del presidente Juan Guaidó. Si no, el círculo financiero internacional se cerrará completamente. Haz la elección correcta, dijo Bolton a través de su red social Twitter.
Y antes de irme a la pausa, pues leo esta información que tiene que ver con el ámbito económico. La producción petrolera de Venezuela podría caer unos 300.000 barriles diarios más a fines de mes por falta de los diluyentes. Recuerden ustedes que la mayoría de los diluyentes ha venido importados justamente de Estados Unidos y que en esto las sanciones contra PDVSA dictadas la semana pasada pues juegan un papel preponderante. Venezuela podría cerrar más de una cuarta parte de su producción de petróleo. Recuerden que deberíamos estar produciendo más de 6 millones, ¿no? Estamos produciendo si acaso un poquitico más de 1 millón. Y si eso le quitas una cuarta parte, pues peor el problema, ¿no? Ya que las sanciones de Estados Unidos impiden que PDVSA, de propiedad estatal, importe desde Estados Unidos el diluyente necesario para mezclar con su crudo extra pesado, dijeron el lunes fuentes de la industria petrolera venezolana. Las fuentes de PDVSA dijeron a Standard Poor's Global Platts que la compañía espera que no pueda producir unos 300.000 barriles diarios de petróleo crudo diluido sin suministros de nafta que se mezclen con el crudo extra pesado de la faja del Orinoco para hacerlo transportable. Agrego yo que seguimos en la cuenta contrarreloj, tic-tac, para ver cómo se pone pues mucho más delicada la situación respecto de la distribución de gasolina en todo el país, que ya hemos vivido esto en zona fronteriza con mucho rigor y desespero, desgraciadamente. Bueno, en todo el país. Vamos a ver qué va a pasar en los próximos días. A la pausa, amigas y amigos. No se muevan de ahí, esto es la entrevista. Ya venimos con más. Les estamos presentando La Entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. ¿Buscas cauchos para tu carro, camioneta, picoto o camión? Acércate a la Cauchera Fran Luis, donde tienen el que buscas al mejor precio y con insuperables promociones. Cauchera Fran Luis al final de la Avenida Baral, pasando la estación de servicio, teléfono 0212-481-1752. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Quiero invitarte al restaurante Tavo La Calda La Lagunita, simplemente porque la vas a pasar muy bien. Los platos de su chef conjugan a la perfección el Mediterráneo con el Caribe, las porciones generosas y el ambiente es cálido y familiar. Comprueba que bien vale la pena en Instagram, @Tavo La Calda La Lagunita, la experiencia gastronómica que siempre querrás repetir. Les habla Rafael del Rosario. Nuestra Constitución, en su artículo 57, establece que toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, ideas u opiniones, sin que ningún órgano del Estado pueda censurarlo. No te quedes callado. Haz valer tus derechos. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Son las 6:28. Usted escucha La Entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Bueno, aquí he recibido vía WhatsApp una petición de servicios públicos. Voy a leer para ustedes, por supuesto, con todo el gusto del mundo. La señora Aurora del Carmen Ramírez solicita diclofenac potásico 50 miligramos. Cualquier información, por favor, comuníquenla al 0424-260-6605. Repito el número telefónico, 0424-260-6605. Si es que tienen información para la señora Aurora del Carmen Ramírez, que está solicitando diclofenac potásico de 50 miligramos. La señora Élida Barrios, está solicitando glucofaje de 500 miligramos, metformina de 500 miligramos
y levotiroxina sódica de 50 miligramos. Cualquier información, por favor, comuníquenla al número telefónico 0414-240-5311. Repito el número telefónico 0414-240-5311. Y cierro con este servicio público para el señor José Gregorio Barros, de 46 años, con una colonostomía y obesidad mórbida. Se requieren guantes quirúrgicos, gasas, povedine y adhesivo. Cualquier información, llamen a los números, anoten bien, 0424-260-6605, 0426-305-2934. Repito, los números telefónicos, 0424-260-6605 y 0426-305-2934. Bien, tenemos a Jesús Cacique, amigo de esta casa, economista, analista y catedrático del área económica y financiera al hilo telefónico. Jesús, un fuerte abrazo, bienvenido a la entrevista. Buenas tardes, Miguel Ángel, cordiales saludos, recibe mi respeto y gracias por la invitación a tu programa. Mira, explícanos una cosa, la hiperinflación volando, pero ¿cómo se puede entender lo que está ocurriendo con el tema del mercado cambiario, siendo que ahora el dólar paralelo, el dólar del mercado negro, es más barato que el dólar oficial? Explícamelo, por favor. Sí, bueno, ahora el dólar criminal es a la inversa. El dólar paralelo era el criminal y ahora resulta ser que el DICOM está muy por encima, ¿no? Bueno, definitivamente ahí también el objetivo es captar una mayor cantidad de bolívares. Eso no significa que el mercado paralelo no reaccione y no tenga una fuerte volatilidad. En segundo lugar, en la medida que tú continúes violando el artículo 320 de la Constitución con financiamiento de empresas deficitarias o monetización de déficit, esto es sostenible en el corto plazo, pero en el mediano y largo plazo totalmente inviable, porque por un lado el gobierno modifica el encaje legal, perjudicando el otorgamiento de créditos en el sistema financiero a los clientes, ¿verdad? Porque recuerda que incrementó el encaje legal y el encaje también de marginal. Esto significa que el otorgamiento de crédito es infinitesimalmente muchísimo mejor, pero simultáneamente, por otro lado, estás monetizando déficit fiscal, ¿no? O sea que la hiperinflación, como tú lo acabas de indicar, está agarrando fuerza. La del mes de enero va a ser impresionante por la multiplicidad. Primero que comenzamos con una devaluación y luego una serie de depreciaciones, ¿no? A través del DICOM. Un DICOM que no te va a resolver en ningún problema las adversidades macroeconómicas que está atravesando Venezuela, ¿no? Si tú revisas el DICOM, lo que lleva acumulado son 201 millones de dólares desde el año 2018 hasta la última subasta que se acaba de efectuar el día de hoy, o sea que es la subasta número 92. Van acumulado apenas 201 millones de dólares. Bueno, si la economía requiere, Miguel Ángel, diario 50 millones, 60 millones de dólares, esto es el equivalente a 4 días únicamente, ¿no? Eso también es producto de la caída de la producción petrolera. El informe incluso ya no hay ni confianza ni credibilidad en la fuente directa de la OPEP, sino en la secundaria. Según la directa, o sea, un PDVSA es 1.511.000, la producción en el año 2018. La secundaria es 1.148.000, que está más acorde a los pronunciamientos y a las apreciaciones de los diferentes organismos del mercado, de la Agencia Internacional de Energía, por ejemplo, ¿no? Entonces, siempre hay una diferencia, pero esta diferencia es muy amplia entre la directa y la secundaria. Si revisamos la secundaria, 1.148.000, significa que versus el año 2017 la caída son 597.000 barriles diarios, aproximadamente unos 13.000 millones de dólares que se dejaron de percibir en el año 2018, pero más lapidario con el 98. En el año 98 producíamos 3.329.000 barriles diarios. Esto significa que serían aproximadamente del año 98 al cierre del 2018 unos 47.800 millones de dólares, o sea que aniquilaron con el aparato productivo en Venezuela y con
en el sector petrolero, que Baker Hughes publicó los taladros operativos y tenemos únicamente 27 taladros operativos cuando en el 2017 cerramos con 50 taladros operativos, e incrementar la producción petrolera como lo viene argumentando el gobierno central. Eso no es vender zapatos, eso no es así de fácil, eso requiere inversión, eso requiere flujo de caja, y obviamente que esto es un argumento totalmente político, porque en materia petrolera es prácticamente imposible incrementar la producción en 1 millón de barriles diarios en un lapso de un año. Jesús, mira, he leído con atención una declaración dada en esta fecha por el integrante de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, el economista José Guerra, según la cual, si se aplica ese plan país que presentó a grandes trazos Juan Guaidó hace unos días, en el lapso de unos 4 meses podríamos haber contado con un control de la inflación y haber llevado la inflación a un dígito. Yo me asombré y te lo quiero preguntar. ¿Tú le has metido el ojo a las grandes líneas del plan país? ¿Sabes Claro. de qué se trata? ¿Es posible esperar una recuperación en tan pronto tiempo, llevar la inflación a un dígito en 4 meses? En lo grueso del plan país está el ordenamiento macroeconómico. No podemos continuar con este pandemonium que está atravesando Venezuela en lo fiscal, como te acabo de indicar, el financiamiento a empresas no financieras. Esto es impresionante, ya incluso ya no podemos analizarlo, Miguel Ángel, en términos de porcentaje, sino en número de veces, porque ya en porcentaje la cifra es extremadamente alta. Hay que rescatar al Banco Central de Venezuela y otorgarle autonomía. Banco Central de Venezuela está a la orden, ¿verdad?, del gobierno central. La autonomía se perdió por completo. De hecho, el Banco Central de Venezuela no ha publicado cifras sino hasta el 2015, que fue lo que ocurrió, que la Comisión Nacional de Valores de los Estados Unidos los obligó a publicar cifras hasta el 2016. No lo publicaron en la página website, pero sí lo publicó la Comisión de Valores de los Estados Unidos. Entonces, oye, manufactura tuvo una caída en el 2016 de 27,1%, algo impresionante, y comercio de 30,8%, y luego en Bloomberg también los obligaron a suministrar cifras, a publicar cifras. El Fondo Monetario Internacional obligó al gobierno. Manufactura tuvo una caída de 25%, el Producto Interno Bruto 15,7%, o sea que en conclusión tenemos una economía con una contracción acumulada, Miguel Ángel, en 5 años del 52%, y de continuar así vamos a llegar al 60%, porque no hay ningún organismo que estime crecimiento para este año. La CEPAL estima 8%, el Banco Mundial 10%, el Fondo Monetario 5% de caída. O sea, no hay señales de crecimiento económico para este año. Entonces la autonomía del Banco Central de Venezuela es fundamental, y una atención fundamental, prioritaria a las personas más vulnerables, porque obviamente que con todas estas medidas no podemos dejar a un lado a las personas más vulnerables de los estratos sociales. Ahí el factor fundamental es la confianza, ¿no? Como tú bien lo sabes, este gobierno no genera confianza, expropió, confiscó empresas, que por cierto ayer se cumplieron 16 años del nefasto, arcaico y primitivo control de cambio que generó corrupción, fuga de capitales con control de cambio, que en una oportunidad lo tocamos en su debido momento, ¿no? Y en reiterada oportunidad, y caída de las reservas internacionales. Entonces, ¿de qué ha servido el control de cambio? Y esto sin tocar en consideración y sin analizar el control de precios, que nos llevó a hiperinflación. De hecho, la inflación, valga la redundancia, para el mes de enero va a superar el 200% por la multiplicidad de ajustes que se han venido efectuando. Pero ahí lo más importante es que la inflación diaria, Miguel Ángel, en Venezuela es 3%. Es una cifra pero alarmante, porque en Ecuador en el año 2018 fue 0,27%, Bolivia 1,5%, Perú 2,4% y Chile 2,6%, anual. O sea, aquí en Venezuela un día es mayor que la inflación anual en Ecuador, Bolivia, Perú y Chile. Y esta gente siempre busca culpables, busca terceros, que es el sector privado del país, y no reconocen, como los gobiernos, ¿verdad?, de izquierda, no reconocen sus errores, no se dan golpe en el pecho, que definitivamente el problema es el gobierno, que continúa con todos estos financiamientos y no establece, amarra en lo fiscal, amarra en lo monetario,
y en lo cambiario. Tenemos un pandemonium de tipos de cambio, otra vez tenemos una página Interbanex, ¿verdad? Que ahí no hay ningún tipo de confianza al respecto. ¿Quién se va a querer tomar ahí una fotografía si solicitan N cantidad de requisitos? Luego tenemos el innombrable y luego tenemos el DICOM. Otra vez regresamos, otra vez retornamos a la multiplicidad de tipos de cambios en Venezuela. Ahora tenemos 3 tipos de cambios, obviamente que sigue la distorsión a la orden del día en materia cambiaria. Bueno, te agradezco mucho estos minutos dispensados a la Hay entrevista. Que esperar, Miguel Ángel, ya un fuerte abrazo. Días, los próximos días, Miguel Ángel, la Comisión de Finanzas va a estar publicando la inflación de enero antes del 11 del presente mes. Ahí veremos cómo va a cerrar la inflación para el mes de enero. Pero la inflación rápidamente del Fondo Monetario Internacional de 10 millones% de continuar esta hiperinflación agarrando fuerza, eso quedará en el baúl de los recuerdos. O sea, que va a ser mucho más de 10 millones. Claro, porque ya la inflación, Miguel Ángel, no la podemos analizar en porcentajes, sino la tenemos que analizar en promedio, Miguel Ángel. Si el promedio es 161%, da 10 millones. Si el promedio es 200%, es X. O sea, ahora tenemos que analizar la inflación con promedios, pero ya proyectar la inflación escapa de nuestras manos. Entonces, con 10 millones, el promedio es 161%, pero si el mes de enero va a cerrar por encima de 200%, obviamente, ¿verdad?, que la inflación estimada sería muy superior a 10 millones% para el año 2019. Vamos a esperar la publicación entonces de esos datos por parte de la Asamblea Nacional. Mi querido Jesús Cacique, un fuerte abrazo. Hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias. Un fuerte abrazo, Miguel Ángel. Mi respeto. Bien, muchas gracias. Igual para ti. Tenemos, amigas y amigos, de inmediato un despacho de TV Venezuela que da cuenta de una denuncia hecha a instancias de la Asamblea Nacional por el diputado Carlos Paparoni de la Comisión de Finanzas, del cómo más de 70.000 kilos de oro ha vendido hasta diciembre Nicolás Maduro buscando plátame de donde no hay. ¿Y a dónde ha ido a parar el dinero producto de la venta de ese oro? ¿Quién da cuenta de ello? Adelante con lo de TV Venezuela, mi querido Eduardo Llanes y Oriana. Adelante. La Comisión de Finanzas, el diputado Carlos Paparoni denunció estos hechos que se han venido mencionando por parte de la Asamblea Nacional, específicamente por el presidente encargado juramentado ante el Parlamento, Juan Guaidó, quien indicaba que desde el Bandes, específicamente de Europa y Estados Unidos, se estarían desviando fondos hacia Uruguay. Pero vamos a escuchar entonces parte de las declaraciones del día de hoy. Que desde el día viernes y el día lunes se intentó hacer una transferencia de fondos del Estado, específicamente de cuentas del Bandes, desde el Novo Bank, ubicado en Portugal, y tenían como objetivo llegar a Banco de la República del Uruguay. Específicamente estaban pensando utilizar los Bancos República y el Banco Bandes del Uruguay para lo que es la finalidad o para poder transferir estos fondos. Logramos evitar que esta transferencia se hiciera a través de la colaboración tanto de el Banco Novo Bank como del Banco Central Portugués, como también del reconocimiento por parte del gobierno de Portugal hacia lo que es Juan Guaidó como presidente interino. Era el despacho de TV Venezuela, lo hemos compartido con ustedes y agradecemos a TV Venezuela la cortesía de poder usar sus materiales y compartirlos con ustedes. Vamos a la pausa, amigas y amigos. Al regreso estaremos hablando, con el favor de Dios, con el doctor Alfredo Romero, presidente del Foro Penal Venezolano, porque han presentado una propuesta de cláusula de exención a la ley de amnistía. Y esto es sumamente importante en el momento en que el país quiere ya salir de una vez de todo esto, pero que traga arena, traga grueso, traga vidrio, si le cuentan que algunas de estas personas malhechoras puedan irse tranquilos como si nada ha ocurrido. Ya venimos. La entrevista. Les estamos presentando La Entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Si tienes hernias discales, dolor lumbar, cervical, fascitis plantar, dolor en el hombro, algún posoperatorio de cadera o de rodilla, Global Therap es tu mejor opción en rehabilitación. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2, teléfono 0212-461-9370. Global Therap y despídete del dolor.
Ahora Coco Factory abrió su nuevo local en Colinas de Bellomonte, en la calle Garcilaso, para que disfrute de sus ricas cocadas en todas sus versiones, además del agua de coco, helados de coco y más. No te equivoques, calle Garcilaso, edificio Balcán, Colinas de Bellomonte, al lado del Centro Polo. Y recuerda, Coco Factory, sin cocos no hay paraíso. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Usted escucha La Entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Nuestro querido amigo, el doctor Alfredo Romero, director del Foro Penal Venezolano, está al hilo telefónico. Alfredo, un fuerte abrazo, bienvenido a la entrevista una vez más. Igualmente, Miguel Ángel, siempre un gusto conversar con ustedes y buenas noches a todos. Mira, Alfredo, hemos entendido que el Foro Penal ha presentado una propuesta de una cláusula de exención para la ley de amnistía con la que el presidente interino Juan Guaidó y los diputados de la Asamblea Nacional intentan convencer a militares y a otros funcionarios civiles para que acaten la Constitución. ¿Cuál es? Se cayó la llamada. Se cayó la llamada. Bueno, vamos mientras tanto, mi querido Eduardo Llanes, entonces, mientras recuperamos la llamada con Alfredo Romero, a leer esta información del diario El Nacional, la condena a Lula da Silva a 12 años de prisión por casos de corrupción. Es una noticia también de esta fecha. La justicia brasileña condenó este miércoles al expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, a 12 años y 11 meses de cárcel en otro caso por delitos de corrupción y lavado de dinero, informaron fuentes judiciales. El líder del Partido de los Trabajadores cumple ya una pena de 12 años y un mes de prisión por corrupción pasiva y lavado de dinero, después de que la justicia diera por comprobado que recibió un apartamento en el litoral de Sao Paulo a cambio de beneficios otorgados a la constructora OAS. En la nueva causa, repito, esto es una nueva causa, un nuevo caso, la jueza federal Gabriela Hart consideró que Lula se benefició de las obras por cerca de $1 millón, 271.000 dólares, que 3 empresas, oigan bien, Odebrecht, OAS y Chaín hicieron en una casa de campo en Atibaia, municipio en el interior de Sao Paulo. Repito la información, es otro caso distinto a ese por el cual purga prisión de 12 años, ¿no? El expresidente brasileño, Luis Ignacio Lula da Silva, ha sido condenado, repito, por otro caso, a 12 años de prisión en un tema que involucra a las empresas Odebrecht, OAS y Chaín. Ya hemos recuperado la comunicación con Alfredo Romero, Oriana. Ok, Alfredo, te escuchamos entonces para que nos expliques el tema de la propuesta que haces de la cláusula de exclusión en la ley de amnistía. Sí, bueno, el Foro Penal ya ha presentado, incluso ante la propia Asamblea Nacional, presentamos un documento en la semana pasada donde planteamos 3, comentarios en cuanto a la amnistía. Quiero decirte primero que nosotros como Foro Penal hemos estado en favor de la amnistía, también así que hemos sido los redactores de varios proyectos desde el año 2007. Hemos redactado 3 proyectos de amnistía desde el año 2007 hasta ahora, ¿no? Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre? Que las amnistías no pueden incluirse, por un lado, y esos son los 3 planteamientos. 1, no puede ser una impunidad, digamos, de carácter general, que abarque, pues, básicamente a todos los casos. Este es el primer punto como principio. El segundo es que no puede establecerse, digamos, situaciones eventuales, es decir, a futuro, como este proyecto de amnistía establece, que incluso situaciones no solo que hayan ocurrido o personas que se acojan, digamos, a lo que la propia ley establece, sino incluso a futuro aquellos que lo hagan. Eso es totalmente abstracto y digamos, generalizado. Y lo más importante, que es muy claro, y es de conformidad con el artículo 29 de la Constitución, es decir, no es un pedimento del Foro Penal, es que no se pueden incluir en la ley de amnistía aquellas personas que hayan cometido crímenes de lesa humanidad o violaciones graves a los derechos humanos. En ese sentido, y basado en esos 3 planteamientos, es que ya para
digamos, hacer un planteamiento muy concreto. Se planteó una cláusula a los efectos de incluirla, que es la que hicimos pública, a los efectos pues que la Asamblea Nacional la tome en cuenta. ¿Por qué la hicimos pública? Bueno, porque ciertamente no hemos tenido todavía respuesta de la Asamblea Nacional y queremos pues que quede constancia clara de nuestra posición en cuanto a este tema, que bueno, debo decirlo, pues es nuestro tema, es decir, es un tema en el cual hemos estado no solo involucrados en cuanto a establecer responsabilidades de las personas que cometan estos crímenes atroces que han ocurrido en Venezuela, sino también somos la organización que representa la mayoría de presos y perseguidos políticos y que ha representado en el país, y evidentemente la amnistía también debe ser destinada a esto. Y en cuanto a este punto, bueno, no sé si te iba a comentar también algo, pero no quería pues pegarme aquí hablando yo solo. No, ya va a haber oportunidad, pero fíjate, Alfredo, esta comisión de crímenes de lesa humanidad, crímenes atroces, no supone que tiene que haber sucedido ya en Venezuela un juicio y una sentencia al respecto, porque si es así, pues la mayoría de militares y civiles que ustedes han denunciado como incursos en estos casos están, digamos, sin sentencia firme. En consecuencia, pudiera, digamos, por carencia de proceso y de sentencia, aspirar a ser cobijados por una ley de amnistía. Lo que pasa es que la amnistía implica el olvido de situaciones que ya han ocurrido, no implica el perdón o indulto de una persona condenada. Eso es lo que es la amnistía. La amnistía incluso se refiere a situaciones, y básicamente en base a situaciones hay personas que serían olvidadas. Bueno, se interrumpió la comunicación. Intenta, por favor, mi querida Oriana, recuperar la comunicación. Nosotros vamos a hacer la pausa y ya venimos con más. Esto es la entrevista. Escuchamos a Alfredo Romero en la parte final de la conversación y luego vamos a abrir la voz de Dios, la voz del pueblo. Eduardo, llévatela y ya venimos con más. La entrevista. Les estamos presentando La Entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Son las 6:48. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Usted escucha La Entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Recuperamos, amigas y amigos, la comunicación con Alfredo Romero, director del Foro Penal. Nos decías, Alfredo, de la diferencia que hay entre el olvido que supone la amnistía de situaciones del corte que ya has descrito con lo que yo te planteaba, que supondría también el perdón, digamos, de los hechos ya sentenciados, ¿no? Te escuchamos porque se interrumpió la conversación. Atentamente, sí, la explicación prosigue. Sí. Cuando hablamos de indulto, es precisamente ese perdón a una determinada persona que ya ha sido condenada y responsable de una determinada situación. Y evidentemente eso requiere sentencia, incluso firme en ciertas, bueno, básicamente eso. La amnistía es totalmente distinto. La amnistía es situaciones que se olvidan y simplemente no se investigan o se establece la no investigación de las mismas. Y por eso es que hay que tener mucho cuidado. Es decir, en un indulto yo me refiero a la persona de nombre tal, identificación tal, en la causa tal, que está con una sentencia y que yo decido como presidente, en este caso de la República, darle la libertad y perdonarlo, ¿no? Anticipado antes de que cumpla la condena. En el caso de la amnistía, no se determinan personas específicas, sino tú puedes establecer situaciones de manera amplia y general,
El problema es que cuando lo haces demasiado amplio, demasiado abstracto inclusive, y demasiado general, pues no especificas claramente a quién se refiere, a qué situación específica se está refiriendo, y podría abarcar cualquier situación y cualquier caso. El hecho de que tú digas, porque yo he oído incluso ciertos comentarios de personas, no, es que esto no va a incluir casos de corrupción, no va a incluir casos de tal y cual. Bueno, para que eso quede claro, nosotros por eso que estamos proponiendo una cláusula que específicamente esas situaciones o ese planteamiento esté allí incorporado. Eso es básicamente lo que nosotros estamos planteando. También otro punto, se habla de que quedan, digamos, incluidas dentro de la amnistía, dentro de ese olvido, las personas que hayan estado detenidas o perseguidas con fines políticos. Bueno, yo creo que eso es muy amplio también. Tú tienes que establecer más o menos un criterio de las personas a las cuales te refieres. Nosotros por eso planteamos que debe ser por lo menos ajustado a las listas que de alguna manera han sido verificadas. Verificada por la Organización de Estados Americanos, suponemos, y que ha enviado para su justa verificación la gente del Foro Penal venezolano. Creo que perdimos nuevamente comunicación, ¿no? Perdimos la comunicación, Oriana, Eduardo. Sí, parece que perdimos la comunicación con el doctor Alfredo Romero. Bueno, le agradecemos mucho entonces su participación en la entrevista y nos excusamos. Ya saben cómo son las comunicaciones en Venezuela, de lo peor, de lo peor. ¿Por dónde andarán los 3 satélites que se suponían nos pondrían en materia de comunicaciones en primera línea, en la punta de la lanza? ¿Dónde estarán esos bichos? Bueno, amigas y amigos, 0212-482-9750, nuestro número telefónico para la voz de Dios, la voz del pueblo. Veme diciendo los nombres, mi querida Oriana. Y vamos, don Eduardo, a la voz de Dios, la voz del pueblo. La voz de Dios, la voz del pueblo. A ver. Dímelo por aquí, por el intercom, Oriana, porque no logro entrarle todavía aquí. ¿A quién tenemos en línea? Adelante, por favor. Buenas tardes. Dígame, desde Guarenas es la llamada. Dígame su nombre y su apellido y lo escuchamos. A ver. ¿Cómo es la cosa? Adelante. Ajá, Marlene Bustamante. Adelante, señora Bustamante. Bienvenida, okay. La oímos. Mire, la recuperación del país en este plan país, no sé si 4 meses, 4 años. Lo que yo sí estoy convencida es que hay que aplicar 7 reglas. 1, economía de libre mercado. 2, uso de ciencia y tecnología. 3, pragmatismo. 4, la meritocracia. 5, la paz. 6, educación. 7, Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque esas son las normas, los sí, las reglas que nos pueden ayudar a salir de todo esto. Y esta regla no es solamente para la economía, para el día a día de nosotros mismos. Y Venezuela es un país próspero. Así es, decretado quede. Y muchas gracias por su lista, muy bien hecha y muy bien pensada, sobre los requisitos mínimos necesarios para la recuperación en el menor tiempo posible, que no ha querido responsablemente Marlene Bustamante determinar. Nos llamó desde Guarenas, la han escuchado. José Jaimes nos llama desde Macarao. ¿Cómo estás, José? Buenas tardes, bienvenido, te oímos. Buenas tardes, Miguel Ángel. Bueno, Miguel Ángel, voy a dar 2 puntos muy claros. Tenemos que estar muy claros de tomar en cuenta la historia del Foro Penal, sobre los perseguidos, sobre la amnistía, porque eso está así como muy gallo tapado y entre gallos, pues, de medianoche. Y ser críticos en varios sectores de la Asamblea Nacional, que para todo el mundo cohabitan con el gobierno, con el régimen, perdón, ¿me entiendes? Y le hicieron de la vista gorda y miraron para el otro lado mientras el pueblo masacraban y metían preso a todo el mundo. Entonces, no es justo que esa gente se vaya lisa, pues. Bueno. Muchas gracias por expresar tus preocupaciones. A ver, han hecho pública los amigos del Foro Penal la propuesta de cláusulas de exención para que por vía de impunidad la cosa no termine siendo un trago demasiado
valga la redundancia, intragable para los venezolanos. Dicho sea de paso, ¿no? Denny Fernández, diputada de Acción Democrática, presidenta de la Comisión de Política Interior, ha declarado en esta fecha que no va a haber impunidad con los delitos de lesa humanidad y otros delitos gravísimos en el marco de la ley de amnistía. Seguimos muy pendientes del tema. José Rivas cierra el programa, nos llama desde el silencio. ¿Cómo estás, José? Te oímos. Buenas tardes. Buenas tardes, Miguel Ángel. Salud. Miguel Ángel, simplemente quería decirle, ¿no?, que estos señores del gobierno no les interesa, pero para nada, cómo está la situación en los hospitales. Porque es bien difícil, Miguel Ángel, imaginar, por ejemplo, a uno de estos enchufados llevando a su abuela, a su hermana o a cualquier familiar a un hospital, por ejemplo al universitario, al hospital Vargas. Es bien difícil. Entonces, a ellos no les importa para nada que venga esta ayuda humanitaria. Ellos están enfrentando más bien para que los venezolanos suframos más. Entonces, el deseo de todos, Miguel Ángel, de todos, es que ya esta pesadilla llegue a su final y que pueda llegar de todo y que podamos vivir como antes, felices, abrazados, como venezolanos que somos, Miguel Ángel. Muchas gracias, Miguel Ángel. Muchas gracias a ti por tu llamada y a los otros queridísimos amigos y amigas que llamaron a través de La Voz de Dios, La Voz del Pueblo. Iremos afinando, todavía estamos ajustándole a esto de los tiempos, en lo que yo siempre tengo una facilidad para descalibrarme. Si no, pregúntenle a Eduardo Llanes cómo soy yo con el cumplimiento de los tiempos. Y ya me los comí, llegamos al final. Muchísimas gracias por su atención con la entrevista en esta fecha. Jaime Nestares en la dirección general de la estación, Oriana Urbina en la producción del espacio, Eduardo Llanes en la dirección técnica y quien tiene el gusto siempre de conducir el programa para ustedes, Miguel Ángel Rodríguez. Les decimos chao, hasta mañana. Audiencia de Radio Caracas Radio, audiencia de Radio Mundial allá en el Táchira y a los amigos que han seguido a través de rcr.tv, la radio que se ve. Saludos también de nuestra página de soporte en venezuela1.com, bajo el mando de Sebastián Campanella. Dios está con nosotros y por eso vamos a vencer. Paciencia y confianza en Juan Guaidó. El viernes va a dar los anuncios sobre las nuevas actividades por cumplirse en esta lucha que no tiene revés. La lucha por el principio de la nueva era democrática venezolana. Hasta mañana, pásenla bien, a pesar de los pesares, pásenla bien, chao. Acompáñenos en la próxima emisión de La Entrevista con